Hola equipo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les voy a dejar pues esta presentación para que puedan tener la información completa, algunos comentarios, algunas características que podamos ampliar y de esa manera pues puedan capacitarse por lo menos de forma básica en este seguro de autos y principalmente que sepan pues cómo ofrecerlo, de qué se trata, los conceptos, entenderlos un poquito mejor, ¿de acuerdo? Entonces, este curso básico aquí se los dejo para que tengan pues mayor información. Ok, vamos a ver los objetivos, vamos a ver qué es y para qué sirve un seguro de auto, las coberturas adicionales, los principales paquetes, ejemplos de algunas carátulas de seguro y el detalle de coberturas. Ok, el objetivo de un seguro de autos o el objetivo del curso es comprender los conceptos básicos del seguro de automóviles. Hay conceptos que de repente no manejamos de forma común, entonces cuando nos hacen alguna pregunta de, oye, ¿qué se trata? ¿De qué se trata la prima? ¿De qué se trata el deducible? ¿De qué se trata esto? Bueno, esperemos que ya con esto puedan ustedes responder estas preguntas de sus clientes, ¿ok? Conociendo sus coberturas, exclusiones, etcétera. Esto para complementar, pues obviamente su formación. Vamos a conocer la diferencia de los distintos productos que se ofrecen en el mercado mexicano y los valores agregados que se ofrecen en las aseguradoras. Esto es de manera general. Cada aseguradora tiene sus características particulares, sus beneficios particulares, o más bien la manera en la que ellos lo venden. ¿Ok? El seguro de auto es muy parecido en México. Realmente es lo que podríamos llamar un commodity. Es por eso que en la mayor parte de las veces el cliente va a tomar el seguro por costo, ¿de acuerdo? Y es donde tenemos la posibilidad de ofrecer un valor agregado para que podamos orientar al cliente con una mejor cobertura, si es que lo podemos hacer. Entonces aquí podamos tener pues las bases de esta profesión para el seguro de auto, ¿de acuerdo? ¿Qué es y para qué sirve un seguro de auto? Pues bueno, un seguro de auto es un contrato de buena fe donde tú tienes un automóvil que quieres proteger y está la aseguradora que te brinda esa protección. En el intercambio, obviamente hay un costo que es la prima que paga el cliente para cubrir económicamente este riesgo. Ahorita vamos a hablar de qué riesgos, pero básicamente que te lo roben, que choques, que te choquen, etcétera. El seguro de auto es muy importante ya que cuida el patrimonio del cliente. Entonces, este tipo de bienes que llegamos a comprar, pues es uno de los más importantes y uno de los más queridos en México por los mexicanos. Lo hemos visto porque es el seguro que más se comercializa. Realmente al mexicano le interesa proteger esta parte de su patrimonio. Es un cariño especial el que se le tiene al automóvil. ¿Qué es lo que te protege? Pues no descapitalizarte por el pago de la reparación del auto. Es decir, que si vas a pagar 50,000 pesos, por ejemplo, por una reparación, pues en vez de eso únicamente pagues el deducible, por ejemplo. En caso de que haya alguna responsabilidad a terceros, no pagar absolutamente nada. Entonces, este tema de la responsabilidad civil es importantísima y es la parte fundamental. Que choques a alguien, pues puede llevarte a un gasto muy fuerte y la responsabilidad civil lo va a cubrir. O que atropelles a alguien, que es de las peores cosas que te pueden pasar, también lo va a cubrir la responsabilidad civil. Recibir atención médica en caso de algún accidente para conductor y pasajeros, ¿no? A veces vamos con la familia, a veces vamos con amigos y este tipo de seguros cubren estos gastos médicos para el conductor y para los pasajeros que vayan en ese momento en el automóvil. ¿Ok? Ofrece servicios de asistencia. Las asistenciadoras, que así se llaman, son un complemento perfecto para las aseguradoras porque aquí el cliente puede tener de manera muy tangible el uso del seguro. ¿A qué me refiero? Tema de grúa, tema de gasolina que te llevan hasta donde estés si te quedaste sin gasolina, tema de traslados, tema de cambio de llantas, ¿ok? O algún servicio mecánico. Este tipo de asistencias, la verdad es que le dan mucha vida al seguro, porque tal vez, ojalá, tocamos madera, nunca nos roben el carro, nunca tengamos un accidente fatal, nunca lleguemos a utilizar al 100% nuestro seguro, pues bueno, con las asistencias
es mucho más probable que tengamos principalmente, por ejemplo, el tema del servicio de grúa. ¿Ok? ¿Cuáles son las coberturas del seguro de auto? Y ahorita las vamos a ver a detalle, pero para que te las aprendas, son daños materiales, robo total, cristales, responsabilidad civil, responsabilidad civil en exceso por fallecimiento, ¿ok? Extensión de responsabilidad civil, ahora en un momento las vemos a detalle, gastos médicos, ¿no? A ocupantes, asistencia legal y defensa jurídica, servicios de asistencia y asistencia en viajes, así como accidentes automovilísticos al conductor. ¿De acuerdo? Son, en resumen, las coberturas que existen en el seguro de auto en México. Y las coberturas adicionales, es decir, las que podemos contratar como complemento a nuestro seguro de auto, pues son el deducible cero en pérdidas totales, el auto sustituto, que este es bastante buscado por quien no puede quedarse sin el transporte de su automóvil, robo parcial, ¿no? El robo, por ejemplo, de espejos, que es bastante común, llantas y rines, que también es una situación donde tenemos que contemplar dónde nos estamos estacionando, por qué lugares estamos pasando. Esta cobertura es importante para ciertos tipos de conductores, dependiendo de sus características y sus necesidades. Equipo especial, ¿no? A veces equipamos el auto pues más allá de lo que nos ofrece la agencia. Entonces este equipo especial pues no va a aparecer en la factura del auto y por lo tanto no va a ser cubierto para nosotros tener la cobertura en el equipo especial, como por ejemplo un tumbaburros, como por ejemplo eh, estas canastas que ponen en los automóviles o el soporte para la bicicleta, ¿no? Son algunos ejemplos. Adaptaciones y conversiones. Hay, por ejemplo, camionetas que son pick-up, que les ponen una caja, por dar algún ejemplo. Entonces, estas adaptaciones y conversiones hay que informar a la aseguradora porque si no, eso no va a aparecer en los documentos y si llega a haber algún problema, pues no va a estar cubierto, ¿de acuerdo? De repente, el cliente, al no saber esto, y aquí es donde es muy valiosa nuestra asesoría, cuando no sabes esto, pues puedes asegurar tu auto quizá mucho más barato o sin agregar este tipo de coberturas, de manera que sale más económico, pero al final no te van a cubrir porque no estás declarándolo. Recuerden que los seguros son contratos de buena fe, ¿ok? Lo que la aseguradora le digas es lo que te va a creer. Si tú le dijiste que tenías una camioneta de X marca y no le dijiste en ningún momento que estaba modificada, pues es lo que te va a creer, ¿ok? Y es lo que se va a asegurar. Entonces, aquí es muy valiosa la asesoría. Responsabilidad civil para ocupantes. Esta funciona muy bien por ejemplo, si llevas, sobre todo si llevas niños que no son tus hijos, es una responsabilidad civil que podrían llegar a ocupar quienes transportas en tu automóvil. Obviamente tiene que ser de uso particular, no temas, por ejemplo, de, de plataforma, que también existe la cobertura para la plataforma, ¿no? Como Uber, como Didi, etcétera. Y extensión de reparación en agencia. Esto es muy importante para algunos conductores donde les parece mucho mejor que su automóvil sea atendido directamente en una agencia. ¿Ok? Principales paquetes del seguro de auto. Los principales son dos. La cobertura amplia y la cobertura limitada. Ok, la cobertura amplia básicamente te ofrece todo lo que vimos al principio, excepto la parte adicional de las coberturas adicionales. Este tipo de seguro, pues es el que más se comercializa, cubre la responsabilidad civil del conductor o del propietario, además de la pérdida total o parcial del vehículo, la asistencia en carretera, que es por ley, los gastos médicos a los ocupantes, gastos legales y otros adicionales, dependiendo también de la aseguradora. ¿Ok? La limitada es básicamente lo que te ofrece la amplia, pero sin la cobertura de daños al vehículo del asegurado. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a explicar a detalle, pero te pongo un ejemplo. Tú le chocas a alguien, o sea, tú eres el culpable del choque, de este siniestro, y la aseguradora va a pagar con responsabilidad civil, con la cobertura de responsabilidad civil, al otro conductor, sin que tú pagues ningún deducible.
Si tú tienes la cobertura amplia, también podrás hacer uso de tu seguro con el deducible y también te van a reparar tu automóvil. Pero si no tienes la cobertura amplia, si solamente tienes la cobertura limitada, lo que va a pasar es que ya no vas a poder ocupar el seguro para ti mismo. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo. Ahora, principales paquetes del seguro de auto, pues la responsabilidad civil obligatoria, que esta es la que tenemos que tener sí o sí para poder circular, por ejemplo, en carreteras, ¿no? Desde el 2019 esto es por ley. Aquí en la Ciudad de México también es por ley. Y en otros estados incluso el paquete de responsabilidad civil completo, donde estamos cubriendo pues mayores cantidades de dinero, porque la que es obligatoria, por ejemplo, en carreteras, son alrededor de 100,000 pesos de cobertura, que realmente es nada. Y en el paquete de responsabilidad civil, aquí sí tenemos coberturas de 1,500,000, 2,000,000, 3,000,000 de pesos. ¿Por qué es importante la responsabilidad civil y por qué es la base? O sea, ¿por qué esto es lo más básico en un seguro de auto? Porque si tú llegaras a afectar a otra persona porque fue tu culpa el choque, pues tienes que responder y tienes que hacerte responsable de este acto y pagar. Pero ¿qué es lo que sucede? Imagínate que le chocas tan fuerte que es pérdida total y en ese momento debes un automóvil, ¿no? Es bastante dinero y es un riesgo económico que no quieres correr. Pero dejemos a un lado lo económico y pongamos a pensar en las personas, estas personas que podrían llegar a ser atropelladas, lastimadas o incluso llegar al fallecimiento por este accidente, ahí la responsabilidad civil es cuando realmente empieza a funcionar de manera óptima porque te tendrías que hacer legalmente responsable por este accidente. En México, el hecho de que alguien fallezca a través de un accidente que tú provocaste puede ser un costo civil, porque obviamente los accidentes ocurren, pero aquí la ley lo que marca es que te tienes que hacer responsable de este accidente. Entonces, puede costarte esto de 300,000, ¿no? Mínimo, hasta 3 4 millones de pesos, dependiendo de la situación, dependiendo de la persona y de cómo se lleve el tema legal. Pero bueno, por eso es tan importante el paquete de responsabilidad civil. Aquí hay algunos ejemplos de carátulas del seguro. En estas carátulas pues va a venir el número de póliza, que es importantísimo. Reitérenle al cliente que imprima su póliza, que la traiga en el automóvil. Aunque la puede tener en el celular, también es importante traerla en el automóvil. Entonces háganle hincapié en eso para que lo pueda llegar a realizar, ¿no? Estemos atentos realmente a dar un buen servicio, no nos cuesta nada un par de mensajes donde estemos al pendiente de que el cliente imprima la póliza, nos va a ayudar muchísimo. Y este servicio también provoca que nos recomienden y provoca que todo empiece a funcionar como un motorcito, ¿no? Y es la gasolina, este servicio que damos, esta asesoría pensando en el cliente, es la gasolina del negocio, donde con las recomendaciones pues, vas a vender más. Pero bueno. Aquí en la carátula del seguro, en este ejemplo de Mapfre, por ejemplo, va a venir el nombre del agente, ¿no? Va a venir la clave, va a venir el correo, el contacto, el teléfono, va a venir la vigencia. Recuerden que los seguros de auto son vigentes desde el mediodía y un año después se acaba la vigencia, hay que renovar. Vamos a también tener los datos del contratante y los datos del conductor habitual. Esto es importante ponerlo, ¿ok? Sí, si por ejemplo le prestaste el auto a tu hermano, vas a tener también derecho al seguro, pero es importante poner el conductor habitual. Conceptos económicos como el tema de la forma de pago, el tema de la prima, ¿no? ¿Cuánto cuesta el seguro masiva, por ejemplo, la prima total, ¿ok? Los gastos, que todo quede claro de dónde sale el costo completo de tu póliza. Luego las características del vehículo que estamos asegurando, que dice acá la descripción, ¿no? Que es un auto Honda, por ejemplo aquí HRB, cuál es la versión, cuál es el número de serie, el número de motor. Es importante que esto aparezca porque en alguna situación donde se tenga que llevar al taller, donde se tenga que pagar, pues se van a revisar estos datos y es importante que
estén bien relacionados, estén bien requisitados en la solicitud para que aparezcan de manera correcta en la póliza. ¿Ok? Es un automóvil, regularmente pues va a ser de uso particular, ¿no? Y las coberturas, por ejemplo, aquí pues nos dice que nos va a cubrir daños materiales a valor comercial. Uno de los valores más comunes es el valor comercial. Este se refiere a que van a pagar el auto conforme al libro azul. ¿Ok? Espejos, ¿no? En este caso va a estar amparada, robo total, valor comercial y acá el deducible. Por ejemplo, de daños materiales, el 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un auto que vale, que su valor comercial es de 100,000 pesos, pues tu deducible va a ser de 3,000, el 3%. Luego de espejos, espejos normalmente es el 20%, aquí aparece 30%, y esto es del valor del espejo. Si, por ejemplo, hubo alguna rotura de algún cristal de tu auto, pues lo que va a pasar es que te van a cobrar este 20 o 30% del costo total de esta reposición. Y en el robo total, pues es el 5% de deducible, ¿ok? Valor comercial. Si fuera valor convenido, se decide con el cliente entre un rango que especifica la aseguradora, porque obviamente no vamos a poder asegurar un Suru con un valor convenido de 1,000,000 de pesos, ¿no? Tiene que estar dentro de los rangos que marca el mercado. Este valor comercial, pues es como lo comentaba, lo que marca el libro azul, pero el valor convenido es una cantidad específica. Esa ayuda mucho, el valor convenido yo lo recomiendo, porque así sabes cuánto vale tu auto en cuestión de tu seguro. ¿Ok? Pero bueno, el robo total, aquí puede ser el 5%, puede ser el 10% de deducible, dependiendo de lo que tú necesites. ¿Ok? Responsabilidad civil a terceros en sus bienes. Aquí sería una cobertura de 1,5 millones. Responsabilidad civil de terceros en sus personas, 1,5 millones también, ¿no? Y extensión de responsabilidad civil, porque no es lo mismo atropellar a alguien y que pues tenga simplemente alguna fractura que atropellar a alguien y dejarlo paralítico o atropellar a alguien y llevarlo al fallecimiento. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante y por eso aquí son millones de pesos los que te van a estar amparando. Gastos médicos, aquí tiene una eh, suma asegurada de 200,000 pesos. Lo malo de estos gastos médicos es que estos 200,000 pesos se van a dividir entre los ocupantes. ¿Ok? Son 200,000 pesos para todos los que vayan en el vehículo en ese momento. No es costosa esta cobertura. Yo sugiero que se aumente esta cobertura lo más que se pueda. De verdad, pasar de 200,000 a 500,000 de pesos le va a costar al cliente 100 pesos al año. No tiene caso tener una baja cobertura en gastos médicos. Accidentes al conductor, pues que algo le pase directamente al conductor. Este tipo de coberturas de gastos médicos y de accidentes, pues también van a apoyar en caso del fallecimiento de los ocupantes para los gastos funerarios que ahorita lo vamos a ver a detalle, ¿no? Las asistencias que están amparadas, hay que ver ahí siempre el tema de qué ofrece la aseguradora, pero regularmente es grúa, gasolina, cambio de llanta, etcétera. Y defensa jurídica, ¿ok? Si este tipo de cosas, de lo que hablamos hace un momento, donde atropellas a alguien, donde se vuelve un problema muy fuerte legalmente, pues va a ser muy costosa esa defensa. Y es por eso que está amparada con la póliza y con los límites de esta responsabilidad, ¿no? Son sumas millonarias que te van a ayudar a poder enfrentar esta situación que esperemos pues no nos ocurra en ningún momento, pero estar preparado para ello pues es importante. Aquí les dejo otros ejemplos de una póliza, por ejemplo, de AXA, esta de ANA, que son bastante parecidos, ¿no? Donde vienen las especificaciones. Es importante que sepamos leer esto y por eso el curso. Y ahora sí, las coberturas del seguro de auto a detalle. Empecemos con los daños materiales. Son los daños que va a sufrir tu vehículo, no el de los demás, el tuyo, ¿ok? ¿Cuáles son los riesgos cubiertos? Pues colisiones, un choque, vuelcos, ¿no? Rotura de cristales, un incendio, por ejemplo, un rayo, una explosión, riesgos meteorológicos como el tema de huracán, por ejemplo, tema de un derrumbe, tema de granizo, tema de inundación, tema de caída de algún artefacto, de alguna construcción, tema de estructuras que puedan llegar a terminar lastimando el vehículo,
árboles, ¿no? Que se llegan a caer. Aquí en la Ciudad de México lo hemos visto varias veces, ramas de estos árboles que se pueden llegar a caer en tu vehículo, pues estás cubierto con la protección de daños materiales. Acuérdate, si tu protección es limitada, no tienes esta cobertura de daños materiales. Esta se da en la cobertura amplia, ¿ok? Ahora, en caso de desvielamiento por inundación, esto es importante y es algo que se ha dicho mucho en los medios, en redes, las aseguradoras lo han mencionado. No aumentes el riesgo que ya estás corriendo. Vamos a suponer que vas conduciendo y ves que la calle por la que vas a pasar está muy alta, que los micros que hemos visto, yo creo que todos videos de este tipo, va pasando, ¿no? Apenas pasa el micro y tú traes un vehículo mucho más chiquito, traes un vehículo que prácticamente le va a tapar la puerta, la inundación, y aún así decides intentarlo. Bueno, eso se llama agravación del riesgo. Tú estás decidiendo aumentar el riesgo que ya estabas corriendo antes de avanzar. ¿Cuál era el riesgo que estabas corriendo? Que si tú te quedabas ahí y la inundación continuaba, esa inundación te podría llegar a alcanzar. Ese es el riesgo que en ese momento estás corriendo. Pero si tú avanzas hacia la inundación, pues estás haciendo una actividad o estás tomando una decisión negligente que obviamente no te van a cubrir. Entonces, eso es importante, ¿de acuerdo? Bueno, las huelgas, los alborotos populares, como por ejemplo lo que de repente ocurre en las marchas de la Ciudad de México, donde hay vandalismo, se van a cubrir en daños materiales. Tema de transportación, cuando el vehículo es transportado en nodrizas, en barcos, en transbordadores, es complicado que esto ocurra, pero en lugares como por ejemplo en la Riviera Maya, cuando se va, no sé, de Isla Mujeres a Cozumel, por ejemplo, ahí sí los automóviles se suben a los ferries y este tipo de cosas pues pueden tener algún siniestro, ¿no? En la transportación. Ahora, coberturas del seguro de auto, otra que vamos a ver a detalle, pues es el robo total. Cubre el robo total del vehículo, pérdidas o daños materiales que sufre el vehículo a raíz del robo total. Y este tipo de robo se considera la sustracción total de tu vehículo, ¿no? Dicho robo puede llevarse a cabo en tu presencia y esto es la parte como yo creo que más importante que se deben llevar en el robo. Puede ser con o sin violencia. Si te quitan el auto y no te pegaron, te lo están quitando, ya te están violentando. Y de repente esto afecta el no entender esto y aquí otra vez esto ayuda mucho, las buenas asesorías ayudan mucho a entender esto. ¿Por qué con o sin violencia? No es necesario que te peguen para que te quiten el auto, ¿ok? No es necesario este tipo de cosas. ¿Qué es lo que sucede y por qué de repente las aseguradoras no quieren pagar? Vamos a suponer que te roban el auto sin violencia y dices, híjole, ¿qué hago? Yo he escuchado, a mí mi primo me dijo, a mí mi tío me dijo que si no es con violencia la aseguradora no te paga. Bueno, voy a fingir que me pegaron, incluso me pego yo mismo para sacarme un poco de sangre y declaro a la aseguradora que fue un robo con violencia. Y no coincide lo que estoy declarando con lo que quizá ellos vieron en las cámaras y no coincide mi declaración con la magnitud de mis ataques porque obviamente lo revisan. Entonces, este tipo de situaciones, estas declaraciones falsas, pueden llevar a que la aseguradora obviamente te diga, ¿sabes qué? Pues yo no sé hasta qué punto esto está siendo simulado. Yo no te voy a pagar porque me estás cambiando, me estás falseando información. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que se entienda esto. En el robo puede ser con o puede ser sin violencia. ¿Ok? Y puede ser que te encuentres o no en el momento del ilícito. Si tú lo dejaste estacionado y entraste, no sé, a la tienda, entraste al Oxxo, estás en el centro comercial, por ejemplo, y te llegan a robar el automóvil, si no estás, pues también va a cubrirlo la cobertura de robo total que está incluida en tu seguro de auto. ¿Ok? ¿Qué es lo que no te cubriría, por ejemplo, que te lo robe un familiar? Ese tema del abuso de confianza, donde no sé, si te lo roba tu pareja, si te lo roba tus hijos, si te roban el auto algún familiar, eso es abuso de confianza.
Y eso la mayoría de las aseguradoras no lo cubre, entonces hay que revisarlo. Otra parte que no te va a cubrir son las estafas. Si a ti te estafaron por la compra del auto, jamás te depositaron y entregaste los papeles, tampoco te lo van a cubrir, ¿ok? Cobertura del seguro de autos, ¿qué cubre la cobertura del robo total? Pues vamos a ver, primer caso, si se logra la recuperación de tu auto, en caso de que afortunadamente pues recuperen tu vehículo después del robo, se van a cubrir los gastos relacionados a los posibles daños materiales que haya sufrido el vehículo, esto con el pago del deducible correspondiente. Entonces aquí también es importante tener esto en cuenta. Sin embargo, la póliza no cubrirá el robo de piezas, partes, equipo especial, etcétera. Entonces, estas cosas, pues no es que la aseguradora sea mala o buena por cubrir o no cubrir este tipo de situaciones. Hay que decirle al cliente lo que sí y lo que no va a cubrir. Esto quizá en la asesoría pues no va a servir de mucho, pero si el cliente le llegan a robar su auto, mándale la información para que esté consciente, ¿no? De qué es lo que va a pasar con este seguro, ¿ok? Tampoco se van a cubrir los daños que hayan generado a terceros. Entonces, este tipo de cosas, pues tómenla en cuenta. Si se cubre, ¿qué sí se cubre, no? En la cobertura de robo total, en caso de que no se recupere el auto, pues aquí, esta situación, pues ya terminadas las investigaciones, le van a solicitar al cliente los documentos. Recuerden que la aseguradora no es la ley, la aseguradora no es el gobierno. Si el cliente tiene sus documentos todos mal, si no tiene sus documentos actualizados, si no tiene la factura del auto, pues la aseguradora no es responsable ni de estar atrás del cliente para que lo tenga, ni de cubrirle si no lo tiene, ¿ok? Esto es una de las razones más importantes por la que las aseguradoras tardan mucho en pagarle el siniestro al cliente. ¿Por qué? Porque el cliente nunca fue a hacer, por ejemplo, la baja de las placas, no tuvo no pagaba las tenencias, o sea, tenía un relajo en los documentos del automóvil y es por eso que él no va a proceder o va a tardar mucho en proceder esta situación y no es por culpa, por ejemplo, aquí de la aseguradora. Entonces, esto es importante, ¿de acuerdo? Temas delictivos, temas de vandalismo, pues el seguro no lo va a cubrir, en este caso de robo. Daños físicos, material, responsabilidad civil derivados de estas acciones, pues no va a estar cubierto, ¿no? Ese va a ser un tema de lo que ocurrió con el robo. Más bien va a ser un tema como, pues de la policía, si lo podemos llamar así, básicamente, ¿ok? Coberturas del seguro de auto, que cubre la rotura de cristales, pues se enfoca principalmente en proteger distintos riesgos que está expuesto el automóvil, ¿no? Donde se puede dañar el parabrisas, el medallón, que es la parte de atrás de las ventanas, el quemacocos en su caso. Está cubierto el vandalismo, ¿sí? Actos malintencionados de las personas, ¿no? Que alguien llegue y nada más porque sí, porque se le da la gana, porque se volvió loco, te rompe el cristal, lo va a cubrir la aseguradora. Rotura por la caída de distintos objetos. Esto sí es muy común, o sea, el tema de las ramas de los árboles, el tema de alguna estructura que se caiga, algún anuncio, lo que sea, puede romper muy fácilmente los cristales. Contra los eventos naturales que también se pueden presentar, como por ejemplo el granizo, que se ha llegado a dar, ¿no? Que le rompen por el fuerte granizo, le rompen los cristales a los autos, pues también va a estar cubierto. Daños por objetos lanzados también a los cristales del automóvil, ¿no? Algo que podría llegar a pasar, no sé, esto pasa mucho con las ventanas, creo que no tanto con los autos, pero un balonazo, ¿no? Por ejemplo, algo de ese tipo, algo que le lanzaron, puede llegar a ocurrir y estarás cubierto. ¿Qué cubre, por ejemplo? Perdón, ¿qué cubre la cobertura de responsabilidad civil? Los daños a terceros que puedas causarle, pues, a una persona en su bien, en sus bienes, ¿no? Que principalmente, pues, los choques son entre autos o en sus personas, ¿ok? Que puedas atropellar a alguien. Entonces, lesiones corporales también están cubiertas, ¿no? La aseguradora le da un pase al hospital y esto, pues, a través de un accidente, ¿no? Derivado de un accidente. También cubre la muerte del tercero afectado. Esto es lo peor que te puede pasar, como lo decíamos hace un momento, pero hay que estar preparados.
La responsabilidad civil en exceso por fallecimiento, pues cubre esta responsabilidad que tenemos al provocar un accidente, ¿no? Un accidente no es un delito, son cosas que pasan, pero tienes que estar consciente que si tú provocas el accidente, tú eres el responsable. Entonces, eso tómalo en cuenta, ¿ok? Si a consecuencia de dicho siniestro se causa la muerte de terceros, pues va a haber un tema de juicio, va a haber la intervención de la autoridad competente y se va a respetar la póliza hasta el límite contratado y te van a apoyar también con la defensa legal y pues todo este apoyo jurídico que no es fácil y no es nada barato, ¿de acuerdo? Coberturas, pues más igual a detalle. La cobertura de gastos médicos a ocupantes, ¿qué cubre? Y aquí hay algo que casi nadie sabe, ahorita lo comentamos, pero básicamente es la hospitalización, la atención médica, medicamentos, dependiendo de lo que haya pasado. También servicios de ambulancia y gastos funerarios. Desgraciadamente los choques pueden acabar en tragedias y la cobertura de gastos médicos puede cubrir, si ya no hay nada que hacer médicamente, puede cubrir los gastos funerarios, ¿ok? ¿Y qué cubre, por ejemplo, la cobertura de defensa legal? Pues son los gastos para que puedan defender a algún abogado, al asegurado, al conductor del vehículo que esté siniestrado y que esté asegurado, obviamente, y que requiera este servicio. Incluye el pago de honorarios a abogados, gastos del proceso penal, fianzas, ¿no? También hay que tener el dinero para la fianza, para la libertad provisional o condicional, el monto de caución. También ampara el pago de la estadía en Corralones porque hay que pagar esa estadía derivado del accidente. Entonces, la cobertura, pues, la verdad, está muy completa en caso de que llegues a ocupar tu seguro. Generalmente no se llega hasta estos límites de la cobertura, pero de las personas que lleguemos a asegurar, por pura estadística, alguien va a terminar ocupando este tipo de servicios. Y por eso es importante. De hecho, el trabajo del agente de seguros es llegar antes de que llegue la tragedia. Bueno, otras coberturas pues son los servicios de asistencia que funcionan para el tema de grúa, tema de servicios de gasolina, alguna falla mecánica, etcétera. ¿Qué cubre la cobertura de accidentes al conductor? Pues cubre el pago de indemnizaciones por muerte o pérdidas orgánicas. Es un pequeño seguro de vida para el conductor del vehículo asegurado como consecuencia pues de un accidente automovilístico mientras esté conduciendo, obviamente. Coberturas adicionales del seguro de auto, el deducible cero. Este también es muy buscado para no pagar nada en caso de alguna situación. Auto sustituto, es decir, que te ofrezcan un medio de transporte mientras tu auto, por ejemplo, está en el taller o fue robado, ¿no? También. Robo parcial, esta es una cobertura adicional al plan del seguro de auto, que este sí protege las autopartes. Acuérdense, el robo total es que te roben el vehículo completo, pero no cubre robo parcial. El robo parcial es cuando ya te roban temas pues internos, componentes externos del vehículo. Algunas aseguradoras ofrecen como beneficio adicional la reposición de la llave del auto, que también es bastante costosa, ya sea por robo o por pérdida. El robo parcial es bastante bueno, principalmente en ciudades como la Ciudad de México, donde es muy común. Y otras coberturas adicionales, pues son las adaptaciones, conversiones y equipo especial. Aquí se cubren los daños materiales a estos accesorios, pero nuevamente, si no los declaras, pues no vas a tener esta cobertura. Y hay algunas aseguradoras que basta con solo declararlo y ni siquiera te cobran extra, como por ejemplo Qualitas, lo hace así. Llantas y rines, se trata de una cobertura adicional creada para los conductores más exigentes, como lo dice aquí, los cuales consideran que sus neumáticos están más susceptibles, y aparte los neumáticos son caros, a sufrir algún daño por las condiciones de manejo, ¿no? Por tema tal vez de que manejan demasiado, de que salen mucho con el automóvil, la carretera, etcétera, se meten en lugares que puedan afectar el rin, que puedan afectar la llanta. Este seguro está enfocado en ser un plus para las coberturas amplias, para los vehículos que habitualmente circulan grandes distancias, como lo decía, o por caminos en mal estado, ¿no? Que sales a pasear los fines de semana y obviamente pues no vas en un camino urbanizado. Entonces hay que prevenir este desgaste o daño completo de la rueda con este tipo de coberturas, ¿de acuerdo? Espero que la información les sea de utilidad, que lo puedan revisar cuando quieran y pues seguimos a sus órdenes. Saludos.